Bueno, yo no sé si te has preguntado en todo este tiempo por qué México ocupa ese primer lugar entre estos 38 países, por qué uno de cada 4 niños y una de cada 6 niñas y uno de cada 4 niños están siendo víctimas o fueron víctimas, o probablemente tú que estás ahí sentado fuiste víctima y nunca hablaste. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que está pasando que en México se dé tan frecuentemente este delito, este trauma, esta situación que te marca si no lo utilizas, si no lo hablas, si no lo previenes? Y bueno, vamos a hablar en esta charla, en esta conferencia sobre espacios seguros. Ya hablamos sobre de qué manera pues podemos nosotros, bueno, para empezar, ¿qué es el abuso sexual, verdad? Porque como decía Catalina, a veces dices, no, pero pues si no lo penetro, ¿no? Porque en nuestra mente creemos que eso es abuso sexual, ¿no? Entonces, ahora que ya estás más consciente, bueno, ¿cómo puedo hacer para prevenirlo? No sé si tú has escuchado acerca de la teoría de las ventanas rotas. En 1969, el psicólogo Zimbardo hizo un experimento social y compró, haz de cuenta, 2 autos muy lujosos, muy bonitos, y uno de ellos lo puso en el barrio bajo de Bronx, en New York. ¿Y qué creen que pasó? A los 10 minutos ya estaba dañado, ¿no? Ya lo que hizo fue, por eso se llama la teoría de las ventanas rotas, ¿no? Estrellaron el parabrisas y de ahí a los 10 minutos ya estaba todo desalojado, ¿no? Entonces era de esperarse, ¿no? Porque pues era un barrio bajo. ¿Pero qué creen? Hizo lo mismo en un barrio en California, Palo Alto, un lugar de muchísimo dinero, de estratos alto, y entonces hizo lo mismo, dejó ahí el auto y pues unas horas, no pasaba nada, un día, no pasaba nada. ¿Y qué creen? Llegan él y estrellan el parabrisas. Y dices, oye, pero estamos hablando de un barrio alto, ¿no? De una colonia de estrato alto. ¿Y qué creen? Pues aún ahí surgió también el despojo y la destrucción por completo de ese auto. ¿Con qué te quiero llevar a esto? Que no importa si estás en una situación difícil, no importa si eres de estrato social bajo, alto, medio. Estamos hablando de algo en esta cuestión como un daño material. Pero ¿qué pasa con esos niños que ya vimos que son expuestos en todas las áreas, en todos los ámbitos, que tu familia, que tu sobrino, que tu alumno puede tener y puede ser pues víctima de este abuso? Y entonces, con esto es una manera de reflexión, ¿no? Entonces, esto nos lleva a una connotación y a una conclusión. Cuando se hace este experimento, se llega a la conclusión de que si mientras más hay espacios feos, inseguros, ves grafitis, tú mismo lo haces. Vas caminando y te encuentras pues un callejón oscuro, con vandalismo, pues no te vas a ir a meter, ¿verdad? Tu mismo instinto, tú misma dices, no, ahí es peligroso. Pues o sea, si así pasa en el medio físico, también nosotros lo podemos prevenir en el ámbito social. Y entonces, mientras más visualmente se vea seguro el espacio, tú mismo vas también a mostrar esa seguridad. Entonces, este experimento lo llevamos también nosotros como espacios seguros. ¿Cómo puedo hacer que el ambiente del niño, tanto en la escuela, tanto en casa, en la iglesia, pues podamos prevenir, porque este es el objetivo también, ¿verdad? Prevenir. Hay elementos que tú puedes proteger con tus niños, con tus alumnos, para crear ambientes pues seguros para todos, ¿verdad? Porque también, como lo decíamos, hemos estado hablando de esta figura protectora, pues tú eres el principal. Tú tienes en tus manos, tienes el deber de capacitarte, de prepararte, para que tú puedas diseñar estos espacios donde el menor
pues se va a desenvolver, porque muchas veces el menor pasa más tiempo afuera que en casa, ¿no? ¿Cuántos bebés que van desde la guardería y papá y mamá trabaja y luego ya después lo cuida otra persona? O las actividades extracurriculares, se pasan 6 horas en la escuela y después otras 4. Entonces, el niño pasa muchas veces más tiempo fuera de casa que dentro. Pero ojo, en la casa, ¿tú qué estás haciendo como padre, como esta figura protectora para prevenir esto, verdad? Entonces, aquí tienes que empezar con una cuestión muy importante. Iniciar conversaciones con el personal y los representantes sobre la cruda realidad del abuso sexual infantil. ¿Cuántas veces te has preguntado? Yo creo que cuando tú llegas a inscribir a tu hijo, siempre preguntas, ¿qué materias van a llevar? ¿Qué método de enseñanza ocupan? Pero ¿alguna vez has preguntado, y en esta escuela se aplican programas para prevención de abuso sexual infantil? Te aseguro que nunca lo has preguntado. Y en esta escuela se les enseña de sexualidad, te aseguro que tampoco lo has preguntado. ¿Por qué? Porque efectivamente no se visibiliza ese problema. Y entonces tú ahora, de ahora en adelante, vas a encargarte de sensibilizar a las personas que rodeen todo tu medio y a los niños también. Tienes que educar, vamos a hablar de educación y porque educar previene. Y ya dijimos, uno de esos factores de riesgo es el tabú, es la ignorancia, ¿y cómo le voy a hablar de sexualidad? Pues así como hablamos de cualquier otro tema, precisamente por estas cuestiones es que muchas personas, pues me da pena hablarle en la casa a mi hijo de sexualidad y entonces se malinforma allá afuera con sus amigos, se malinforma con la pornografía, se malinforma con todo lo que otras personas, pues en lugar de encaminarlo, le están causando más conflictos en su mente en esta área de la sexualidad. El primer paso, acuérdate, es concientizar. Establece protocolos de seguridad. Tú ya fuiste al lugar, tú ya fuiste a la escuela, a la iglesia, a la escuela de natación y te dijeron, uy, pues ¿qué creen? Nunca nos habían hecho esa pregunta. Ah, ok, no tienen entonces un protocolo de seguridad, yo le ayudo. Y tú así como, ¿a poco yo puedo hacerlo? Sí, tú puedes proponer, tú puedes de ahora en adelante exigir, porque no solo vas a salvaguardar la vida, la integridad de tu hijo, sino también de todos los niños que estén ahí en esa institución, en ese colegio, en la iglesia, etcétera. Entonces, ¿cómo voy a establecer todos estos protocolos, no? Los maestros se podrán, bueno, vamos a hablar de pasos o de ideas que tú puedes proponer. Esto de verdad, tómale nota y sugiérelo, porque ese es el objetivo, ¿no? Vamos a crear redes para que tú ahora de ahora en adelante tengas la información y lo propongas. A los maestros solo podrán estar acompañados en los salones, o sea, nunca se va a quedar solo el niño con el maestro, nunca. Siempre tiene que haber alguien acompañado, supervisándolo, porque eso también es súper común, ¿no? ¿Cuántos, aquí en México, cuántas has escuchado casos en las noticias de estos casos que la maestra, y aquí estamos hablando de abusadoras, pues abusaban de los niños, de las niñas, ¿no? ¿Por qué? Porque el maestro también se ve como esa figura de autoridad, ¿no? Y como decía Catalina, ¿no? Porque al niño se le enseña a obedecer. Y hay una palabra, culturalmente hablando aquí en México, te estoy hablando, y el niño dice, mande. Bueno, de donde yo estoy, esta palabra mande se utiliza mucho. Aún en el lenguaje, tú le estás enseñando al niño, lo estás educando para obedecer sin cuestionar y a quien sea, ¿verdad? Y entonces, muchas veces, pues los maestros, pues es como, y cuando llegas hasta inscribir a tu hijo, yo he escuchado muchas veces cuando dice, y si no le obedece, maestra, yo le doy a usted toda la autoridad para que, y todo lo que te diga la maestra, eso tienes que hacer. Entonces llega y pues empezamos con esta parte hablábamos de ya las fases del abuso sexual, los procesos, pues no va a llegar luego a violentarlo, ¿no? Entonces todo lo que el maestro dice no se cuestiona, ¿no? Entonces, no, tú tienes que también enseñar al niño,
oye, tú nunca te debes de quedar solo con el maestro. Y al maestro decirle, está prohibido, por eso estamos hablando de protocolos de seguridad. Esto velo como un reglamento, cópialo, imprímelo y de verdad entrégalo en cada salón y dice, estos son los pasos o estos son los reglamentos que se van a cumplir de ahora en adelante en esta institución o en este lugar. Procura que los salones tengan ventanas o espacios transparentes. Esas veces también, las cortinas súper gigantes y tú vas pasando y vas así en los pasillos y pues nadie ve nada porque pues es el salón de clases y la puerta cerrada y las cortinas cerradas y bueno, al menos en las escuelas donde yo he estado, pues se acostumbra a todo eso, ¿no? Y es que es la decoración, es que está bien bonito. No, pero es que obviamente tú también, eso en lugar de ayudar, tú estás haciéndolo un factor de riesgo, ¿no? Entonces, siempre procura que no haya, o sea, de verdad, hay muchas ahora, ¿por qué necesariamente todas las cortinas en todo el tiempo y la puerta cerrada? No, o sea, si estamos hablando de factores de prevención y en cuestión de seguridad, ya recordemos, los maestros no se quedan solo con los alumnos, puertas abiertas o, si no puedes tener la puerta abierta, pero que siempre las ventanas queden al acceso del que está afuera. En cualquier momento yo me asomo y puedo ver lo que está pasando. En caso de las guarderías, el cambio de pañales debe hacerse en un lugar visible, ¿no? O que alguien más esté supervisando, porque esto también se da mucho, ¿no? También no estoy diciendo que en todas las guarderías estén abusando de los niños, pero también se puede dar malas interpretaciones, ¿no? En algunas guarderías pues ya se tienen cámaras y el papá puede estar vigilándolo ahí por el celular, pero pues de cierta manera siempre tiene que haber esa persona que esté vigilando. El uso de los baños también es un protocolo acorde a la edad a los niños, lo que también decía, pues tiene que ver con la edad en cuestión de, si ya tiene 5 años, 6 años, pues el niño ya sabe ir al baño solo, porque tú a fuerza tienes que ir acompañándolo. Hay niños en el kinder que como a los 3 años, pues todavía necesitan como esa ayuda, pero siempre debe ir acompañado por una persona de su mismo sexo o en muchas ocasiones que sea pues la figura como protectora, ¿no? Como en las escuelas, en el kinder, pues quien acompaña al niño pues es la maestra, ¿no? Pero tú a la edad, fíjate muy bien esto, grábate este dato, a los 3 años el niño tiene el concepto de esto es mío, mis juguetes, préstamelo, no, mi chocolate, mi paleta. Entonces, si le enseñas a que él mismo sabe, es como a veces como autoritario, pues en esa edad es la edad perfecta para decirle, es tu cuerpo, es tu pene, es tu boca, son tus manos, son tus piernas, nadie te lo debe tocar. Entonces, si tú vas introyectando en el niño mi cuerpo, de verdad, cuando yo he visto niños, ¿no? Que van al baño a los 4 o 5 años y es, yo puedo, no me toques, yo. Entonces, eso es muy bueno porque el niño ya lo estás enseñando a que desde más pequeñito es su cuerpo y él y de verdad, o sea, cuando él te dice no, entonces como que sí, está bien, o sea, yo solo te vengo a vigilar. Pero sí le tienes que marcar mucho este aspecto también en cuestión de los baños, porque en los baños pues también son factores donde se pueden cometer estos tocamientos o abusos. Exige los protocolos de seguridad para tus niños. Entonces, ok, nadie les había preguntado si existen estos protocolos para prevención de abuso sexual infantil, entonces tú dices, ok, pues yo estoy en mi derecho como padre de familia, como adulto protector, de que se haga este protocolo, ¿no? Y entonces ahí es donde tú vas a empezar como lo dijimos en el primer punto, a concientizar. Cuando tú trabajes en una institución o tus hijos estén inscritas en esta institución, tú debes de proponerlo, ¿no? Y tú también, a lo mejor muchos de acá son maestros o son docentes de otra cuestión, pues que tú seas el que impulse todo esto, ¿no? Porque lamentablemente cabe destacar que en México no hay muchas políticas públicas en cuestión de prevención en general y pues mucho menos de abuso sexual, ¿no? Y a veces las pocas campañas que llega a haber son comerciales en la tele y eso es todo, ¿no? Y entonces, y luego pues también
hasta están mal encaminadas estas políticas públicas de prevención, pero pues ahora tú sí puedes empezar a hacer estos impactos desde donde estás. Pregunta ahora sí que este es el protocolo que ellos utilizan en las escuelas para que cuando va el niño al baño, si tu hijo va a una escuela de alguna clase extracurricular, ¿cómo manejan, no? Porque pues normalmente pues siempre el papá como que ya vine a dejar a mi hijo y lo vengo a recoger en 2 horas, ¿no? Pero pues a lo mejor ni sabes qué actividades son las que tienen que ver en todo ese lapso, ¿no? Entonces tú siempre debes de estar informado. Antes de inscribir a tu hijo o cuando ya tu hijo esté ahí, siempre da recorridos, ¿no? Y no solo en cuestión para prevenir el abuso sexual, sino que, ok, hay un temblor, realmente hay salidas de emergencia, hay un extintor cerca por si hay un incendio, hay ventanas que me permitan salir fácilmente si la puerta se atora, este tipo de cuestiones, o sea, no solo, tú tienes que volver muy observador, de ahora en adelante, no es como que llego en un lugar y ya me senté, no, o sea, llego, me siento, observo, y pues más con los niños, ¿no? Entonces, tú tienes que ser observador, siempre recorre las instalaciones, cómo están constituidos los cubículos de los docentes, lo mismo también en los cubículos de los docentes deben estar a la vista de todos para que cuando el niño llegue, si tiene alguna asesoría, etcétera, pues nos podamos percatar desde afuera lo que está pasando. Si pregunta también si hay protocolos de prevención o casos o de intervención en casos de abusos o en caso de que haya pasado algún abuso, ¿no? Entonces, si no preguntamos por un protocolo de prevención, pues tal vez mucho menos preguntaste por un protocolo de intervención. Y es lo que hablábamos en la mañana, ¿no? La urgencia de capacitar al personal de qué debo hacer cuando me entero de un caso de abuso sexual o de una violación, ¿no? ¿Cuántas veces el maestro se ha enterado? De verdad se enteran mucho más rápido ustedes que el familiar. Te puedo asegurar que, o sea, es la probabilidad de que tú en tus manos va a estar que el niño te confiese y te confíe esto, ¿no? Entonces, imagínate que llega y te dice, maestra, mire, pasó esto y esto, y te quedas callado, después hablamos y evades, ¿y por qué? Por ignorancia, por miedo, por vergüenza, no dices nada, ¿no? Entonces, que de ahora en adelante tú preguntes, y si les llega un caso de abuso sexual, ¿ustedes qué hacen? ¿Están capacitados? Y se van a quedar así como… Entonces ahí es donde tú les vas a llevar esta información. Y ahí es donde tú, doctor, cuando te llegue este niño, también vas a saber qué hacer. Y entonces cuando tu padre de familia se te acerque también el amigo de tu hijo y te confiese a ti, tú vas a saber qué hacer. O, pues obviamente, no quisiéramos, ¿verdad?, que alguien cercano a nosotros lo pasara. Pero pues si no, yo que trabajo en el área de la prevención y tú vas a una escuela y les presentas la obra de teatro y les presentas el programa de prevención, siempre te van a salir casos de intervención, siempre, ¿no? Y entonces ahí es cuando la maestra dice, pues ahí se la mando porque pues yo no sé qué decirle, ¿no? Entonces este es el objetivo, capacitarnos para que ustedes lleven esta información y si dices, todavía tengo dudas, pues te las aclaramos. Y ahorita ya no hay pretexto de que digas, pues es que no hay material, pues es que no hay información, para eso es este congreso, para que ya no haya pretextos y tú seas el primero en levantar la voz. Entonces, estamos viendo estos modelos de la prevención, ya nos enfocamos en el área física, en los espacios físicos, pero ¿qué hay de cómo hablarle a los niños, ¿verdad? Enseña a identificar situaciones de peligro relacionadas con el abuso sexual infantil y cómo resolverlo, lo que hablábamos. Si tú debes hablar con los niños y decir, si alguien te ofrece esto, si alguien te quiere tocar, si alguien te quiere decir
tú, ahí a esa edad, como les dije, vamos a hablar acerca de, si tú le enseñas que esto se llama cabeza y si estas se llaman manos, ¿por qué no le enseñas que eso también se llama pene, se llama vagina, se llaman senos, se llaman nalgas, ¿no? Entonces, tú debes de hablarle y debes de decirle cómo hablar. El lenguaje también tiene que ver mucho, ¿no? Cuando dices, es que a veces me tocó allá abajo, y tú dices, pues sus pies, ¿no? Pero cuando tú le enseñas a que hable puntual, pues claro que él va a saber cómo expresarse, ¿verdad? Lo que hablamos con la identificar las partes privadas del cuerpo, y en este punto es hablar sobre respetar, que te respeten, nadie te debe tocar, y tú, como les dije, a esa edad, el decir el no, porque no sé si tú aún en esta edad te cuesta trabajo decir no. Y entonces, imagínate que al niño todo el siempre le digas, tienes que obedecer, y lo que te digan y lo que te manden, tú dices que sí, porque no quiero que me vengan con quejas de que no obedeces. Pero no, en esta cuestión tú, por eso anteriormente ya hablaste de las partes del cuerpo, ya estás hablando sobre el respeto, que nadie te debe tocar, solamente mamá cuando te vayas al baño y te tiene que limpiar, o la abuelita, porque si no estoy yo. Entonces tú sabes qué personas son las únicas que puede tener pues este contacto, ¿no? Y entonces él se queda con esto y dice, sí es cierto, pues no puedo, no quiero. Y el decir el no, pero bien firme, es muy importante, porque tú también le estás dando la seguridad al niño. Y los niños son súper expresivos, o sea, si tú le dices grita y todo, y luego le dices salta y salta, entonces pues enérgicamente también que él aprenda a decir no. No obedecer a los adultos cuando pretendan atentar contra su integridad. Obviamente tú ahí le vas a enseñar qué es lo permitido y qué no es lo permitido, qué es lo correcto y qué no es lo incorrecto. Tú como papá, la mayoría de ustedes yo creo que son papás o tienen sobrinos o trabajan con niños, pues su conciencia también les dicta qué es lo correcto, qué no es lo incorrecto, ¿verdad? Saber que los secretos pueden ser peligrosos. Esa es, pues lo hemos visto ya en este tiempo, que pues una de esas fases es esto, ¿no? El guardar el famoso secreto. Y antes, pues es como, ay no, como ya se le enseñó que al adulto se le debe de obedecer, y ahora como digo, como que, ay, ¿cómo? ¿No? De hecho, en Ya Basta está la obra de teatro y el cuento, si lo quieren adquirir allá afuera, se llama Secretos Incómodos, y precisamente pues nos basamos en esto, ¿no? El famoso secreto. ¿Qué secretos? ¿Cuáles son los secretos buenos? ¿Cuáles son los secretos malos? ¿Y cuándo llega el momento de hablarlo? ¿Y cómo hablarlo? ¿No? Porque de verdad no sabes la ansiedad que pasa en el niño, el estrés, antes de que dices, es que yo sé que esto ya está mal, cuando se da cuenta, o cuando platica con sus amigos y se da cuenta que a sus amiguitos no les pasa eso y a él sí. Y dice, imagínate, o sea, si para tú como adulto te cuesta trabajo externar, y esto va muy de la mano también con la inteligencia emocional. Te aseguro que también nadie, o sea, te enseñan cómo ir al baño, te enseñan cómo comer, cómo vestirse solitos, pero nunca te enseñaron cómo expresar tus emociones. Nunca te enseñaron que es válido que tú llores, que te enojes, que estés triste. Pero cuando el niño empieza a llorar, ¡ay, cállate ya! No estés de chillón. O si el niño se enoja, y si te enojas, yo te voy a hacer enojar más, ¿no? Entonces, reprimes al niño que está aprendiendo a externar sus emociones. Y es bien importante, y esto también para nosotros los adultos, aprende a nombrar tus emociones. Me siento triste, me siento cansado, me siento frustrado. Entonces, cuando tú le enseñas al niño la inteligencia emocional, va a decir, me siento así y lo externo, lo expreso, lo estoy verbalizando. No permitir ningún tipo de abuso, siempre alejarse y pedir ayuda. Enseñar a los niños qué es la pornografía y qué hacer frente a ella. Ya lo hemos visto también en estas conferencias, también con Catalina. Vivimos en una sociedad pornificada, hipersexualizada y depravada. Y esto ya lo ves en todos lados. Y me he encontrado con muchos profesionales en el área
psicológica y médica y que te dicen, no, pues si la pornografía es buena, si quieres tener relaciones sexuales con tu pareja, pues es mucho mejor antes ver pornografía. O sea, de verdad, no puedo creer escuchar a gente que dé ese tipo de consejos. Y si hoy en día, y también esto me lleva a otro punto, ¿no? ¿Cómo como padres de familia dicen, no, pues en mis tiempos no había eso, pero ahorita, y dicen, es que yo no sé usar el internet, no sé cómo usar el celular, y siempre con no sé, pues actualízate. Hay asociaciones civiles que también se dedican a esto. Si no sabes cómo poner filtros de seguridad en tu computadora o en tu celular o en tu tablet, pues te enseñamos. Pero infórmate, porque no puedes dejar la ignorancia para otro tiempo, ¿no? Entonces, por todos lados, tú preguntas a niños, no sé si sabías, nos han llegado casos de niños de 6, 7, 8 años ya consumiendo pornografía. Y no sé si sabías, yo como criminóloga, que los asesinos seriales y violadores seriales tienen un común denominador, pornografía. Y primero, pues lo pensaron, ¿no? Sí, lo fantasearon, alguien les enseñó una película, alguien les enseñó una revista, ¿y qué crees? Solo ya hizo eco en su mente. Lo pensó, lo deseó y lo ejecutó. Y te invito a que busques la historia de Ted Bundy. Y él decía esto, y él verbalizaba esto, ¿no? La pornografía llegó a mi vida a temprana edad y no solo se atrevió a ser un violador serial, sino un asesino serial. Y él verbalizó que la pornografía, aparte del abuso sexual, aparte de otros factores que podemos ver en asesinos seriales, y ¿cuál es otro factor? Lo acabamos de ver con Catalina, estas familias o muy autoritarias o muy negligentes, ¿no? Entonces, vemos que la pornografía es un factor sumamente importante que debemos de prevenir. Y nada de que digas, no, pero pues si yo le cuido a mi hija el celular. ¿Sabes cómo revisar el historial? ¿Sabes cómo puedes bloquear esas páginas? Y entonces te exhorto a que busques esto. Y antes de empezar, si pueden proyectar el video, por favor. Para que vean qué tan fácil es manipular a un niño. Convencerlo y dañarlo. Así de fácil es para un pedófilo atraer a un niño, estemos alerta. Y yo no sé si también hiciste la cara como los papás, ¿no? Que así de fácil, de verdad, así de fácil lo dejas con tus amigos, así de fácil lo dejas con el primo, con el tío, así de fácil lo dejas con la niñera, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, pues hoy en día, que cuando tú salgas de este lugar digas, me fui no solo reflexionando, sino también que ejecutes, ¿no? Porque decimos, lo vimos en la mañana, ¿cuántas leyes respaldan al menor? Y entonces, ¿por qué en México es tan frecuente los delitos sexuales, el abuso sexual infantil? ¿Por qué?
Pues precisamente por eso, por ignorancia y por indiferencia. Esto es algo muy importante en cuestión a las herramientas de prevención. Esto es algo que súper fácil de aplicar. El semáforo. Cuando está en verde, blanco y rojo, ¿qué caricias son permitidas? ¿Cuándo es estar alerta? ¿Y en qué momento decir no? Entonces, hasta en Ya Basta tenemos una canción de esto y es de verdad, o sea, tú tan fácil al niño le enseñas la cabeza, las manos, sí, ahí está permitido, pero si alguien comienza a tocarte aquí la pierna o tu pecho, ahí empieza la alerta amarilla. Y si alguien te quiere tocar el pene, la vagina, las nalgas, los senos, ahí se dice no con firmeza. Entonces, cosas tan prácticas que tú puedes empezar a implementar y cosas tan prácticas que tú puedes empezar a decirle a estos pequeñitos, y los niños son una esponja, o sea, toda la información que tú les des la captan bien rápido, son bien inteligentes, porque a veces también como que minimizamos, ¿no? Es un niño que va a entender, entiende y muy bien. Los 4 niveles de un entorno seguro y protector. Lo hemos visto en los espacios físicos, que haya esta accesibilidad, esta movilidad, distribuciones apropiadas en el mobiliario, que si ya viste que una pared está toda pues mal pintada, que tú tomes la iniciativa de decir yo voy a ir a pintar esa pared, ¿no? Lo vimos en la primera diapositiva de la teoría de las ventanas rotas. Hasta un niño cuando se siente agradable en ese espacio, él le gusta estar ahí, va con mucha alegría, va con mucho… Y esto es muy importante también en cuestión a las fiscalías, a las clínicas de atención a los niños. Como hablamos, imagínate que viene de un abuso y lo llevas a un lugar donde le hacen el estudio médico o psicológico y pues parece de terror, ¿no? Y eso también va mucho como una política pública que exhortamos aquí, que realmente haya lugares equipados donde a los niños se les haga los estudios correspondientes y de una manera que no se le revictimice, porque es cierto eso, una vez que, imagínate, ya se abrió para preguntar, para hablar y confesar lo que le pasa, y de repente ahora ve y díselo al Ministerio Público, y luego ve y dile al psicólogo, y luego ve y dile al otro psicólogo porque perdieron su dictamen, o sea, imagínate, en teoría, todas los ministerios públicos o donde se están haciendo la atención a víctimas de violencia sexual deberían de tener una cámara GESEL y un cuarto de juegos y grabar pues la declaración, pero eso es en teoría lo que tendría que haber, ¿no? Y ojalá que alguien de un servidor público o autoridades de seguridad pública pues escuchen todo esto, ¿verdad? Y nosotros pues también como ciudadanos, imagínate reunirnos e ir a las fiscalías y esto mismo que les estoy enseñando, que les pregunten, ¿y tienen protocolos de prevención? Bueno, en teoría ellos sí deben de tener protocolos de intervención, etcétera, pero pues como les dije, en teoría, ¿no? Entonces, ahora que tú sabes todo esto de los espacios seguros, de cómo se debe diseñar, porque pues si aún tú, como les decía, ¿no? Tú vas a un lugar solitario donde está todo descuidado, no quieres entrar, pues ahora imagínate a un niño, ¿no? El nivel emocional también tiene que ver mucho del lugar en donde esté, qué impacto le va a causar a él. ¿Le gusta ir a la escuela? ¿No le gusta ir a la escuela? ¿Le gusta más ir al parque? ¿No le gusta estar encerrado? Pues claro, son niños, ellos están en la edad de explorar, de subir, bajar, de jugar, ¿no? Entonces, que tengas estos espacios libres, este es muy bueno, ellos cuando tienen estos contacto con la naturaleza, con los animalitos, pues a ellos también les estás enseñando también la empatía hacia otras personas, hacia otros seres vivos, ¿verdad? Y que sea un lugar limpio, que a lo mejor
pues no le puedes dar a tu hijo tantos lujos, pero eso no tiene nada que ver con la manera en cómo el niño se está desenvolviendo, ¿no? Si no tienes un jardín en casa, puedes llevarlo al parque. Si no tienes, en la escuela no hay presupuesto para superdiseñar todo, pero puedes hacer un bonito mural. Entonces, son cuestiones a veces pues tan básicas, pero que de verdad hacen un gran impacto. Aquí hablamos otra vez de este punto muy importante. El equipo de profesionales deben estar capacitados para interactuar con el niño en cuestiones de la prevención e intervención del abuso sexual, pero aún más allá. Si tú eres maestro, si tú eres padre de familia, que haya empatía y respeto, ¿no? Porque muchas veces es como esta indiferencia, o como te dije, menosprecias al niño porque pues es un niño, y no, o sea, realmente que la persona que vaya a trabajar con los niños realmente esté capacitada, ¿no? Porque a veces pues, como dicen, no tienen el tacto para trabajar con un niño, y si no te gusta trabajar con niños y no te queda de otra, pues yo te exhorto mejor, no dañes a más niños, ¿no? Porque les aseguro, cada uno de ustedes a lo mejor tiene un recuerdo de un maestro que los trató mal, o de una persona que te hizo, o sea, en la niñez, eso queda muy marcado. Siempre te acuerdas de los maestros buena onda, del cariñoso y del grosero, del patán, ¿no? Entonces, imagínate si no hay empatía en el trato con estos niños, pues creo que tú, como adulto protector, pues lo que menos quieres es que traten mal a tu hijo, ¿no? A la persona que amas. Entonces, pues asegúrate de que realmente sea personal capacitado. Y no solo estoy hablando de a nivel profesional, sino también estoy hablando de un área emocional y espiritual, porque recordemos que nosotros somos mente, cuerpo y espíritu. No puedes enfocarte solo meramente en lo físico o solamente todo en lo mental. Las tres van en conjunción. Somos seres biopsicosociales, psicosexuales, y también somos seres espirituales. Y todo lo que nos pase allá afuera va a tener repercusión adentro de nosotros. La participación infantil es sumamente importante. Ok, ya hablaste de ti como docente, como maestro de la escuela dominical, etcétera, pero escucha al niño. ¿Cuándo le has preguntado, oye hijo, ¿y te gusta el salón de clases donde estás? Oye hijo, ¿y te gusta tu recámara? Oye hijo, ¿te sientes a gusto aquí en la casa? ¿Cuántas veces le has preguntado cuáles son sus necesidades? Oye mi amor, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Con quién jugaste? No, nada, el niño llega ahí, ay, pues ya llegó, ¿no? Vivimos a veces tan monótonamente que se nos olvida preguntar por el otro, ¿no? Pregúntale cuáles son sus necesidades y dale una respuesta cuando él te las diga. Toma en cuenta sus propuestas. Ya le preguntaste, oye, ¿y qué te gustaría comer el día de mañana? O sea, este tipo de cuestiones de verdad hace al niño sentirse importante, escuchar. Estoy ahí, no soy un número más, soy una vida más a la que estás escuchando. Deja que exprese sus emociones. Si quiere llorar, que llore. Si quiere reír, que ría. Es parte de la inteligencia emocional, es parte de la madurez emocional. Si a veces tú como adulto ni siquiera puedes lograr expresar tus emociones y controlarla, ¿cómo esperas que un niño sea así de cuadrado y que se quede como robot? Somos humanos, no somos robots para que se nos programe qué decir o qué no hacer. Infórmale cuáles son sus derechos y obligaciones. Si sabías, también aquí hay una ley de las niñas, niños y adolescentes, y ellos tienen derechos y obligaciones, así como tú tienes derecho a la salud, a que tengas un trato digno, el derecho a la educación, también como niño está esta obligación, y entonces empezamos a hablar estas relaciones de pares. Que conozca las instituciones que salvaguardan su integridad. Entonces, oye, y cuando tú vayas y hables próximamente con los niños de tu colonia, de tu fraccionamiento, de tu escuela, le digas, ¿tú sabías que si alguien te pega o te violenta o te toca, hay alguien que te puede defender? Y se llama
DIF, supongamos. Entonces, con cosas tan prácticas, tú empiezas a informarle al niño que hay alguien, porque muchos de ellos, pues ya escuchamos, sufren la violencia dentro de casa, pero cuando tú le informas que hay alguien que se preocupa por él y aún tú mismo, les das un aliento de esperanza. Y entonces, muchas veces no lo tenemos que encaminar a las instituciones, sí, como parte secundaria, pero que tú primeramente digas, yo soy una persona en la que puedes confiar, en la que puedes apoyarte. Y como yo les dije, pues que hoy sea el momento en donde hagas pues este cambio para que seamos el espacio seguro lo hacemos tú y yo, independientemente pues de todo lo que se pueda implementar, tú y yo tenemos la obligación, el deber, el compromiso y te felicito porque por eso estás aquí el día de hoy. Y pues ya para terminar, estos son mis datos de contacto y si quieres implementar un programa sobre prevención de abuso sexual infantil, este programa está diseñado para aplicarlo en cualquier institución. Si eres esto es un programa ya testeado para niños entre 4 a 12 años, porque obviamente cuando yo ya le hablo de prevención de abuso sexual o de sexualidad a un niño de 12, 13 años es diferente, ¿no? Entonces, pero este es para esta edad y recuerda que a los 5 años es cuando pues es más vulnerable, a esta edad de los 3, 4, 5 años es la edad en donde está más vulnerable a estos abusos y este programa lo puedes ver allá afuera para ver todo lo que contiene, si estás interesado lo podemos mandarlo y recuerda que Ya Basta tiene estos programas sobre prevención y también intervención. Si tú conoces de casos que ya hay y no sabes qué hacer, escríbeme y vamos a hablar sobre la intervención porque nos preocupa la restauración. Un niño que no es sanado va a ser un niño quebrado y fracturado el resto de su vida. Pero entonces hoy tú puedes trabajar en la restauración y en la prevención. Por mi parte es todo, muchas gracias.